Existen también simbolismos muy interesantes como son el ave fénix, es decir, el ave que cura con sus lágrimas. También es el símbolo del renacimiento, es decir, del ave que se incinera en sus mismas cenizas y vuelve a resurgir con más fuerza. Los elementales de la naturaleza, la guerra entre las fuerzas oscuras y las fuerzas del bien, los mensajeros como los búhos blancos, los dragones que confían en aquellos que son dignos, los centauros que son vigilantes de la naturaleza, el perro de tres cabezas, guardián del infierno y en la obra guardián de la cámara secreta, el basilisco, un animal fantástico cuyo diente luego termina con el libro que servía también de portal dimensional al famoso innombrable. Y un poquito más podemos ver también a Matrix, que salió en el año 99 y que fue una de las sagas de películas más sobresalientes y muy crítico porque denuncia una situación en la cual pues sobran los elementos para poder ser discutidos. Matrix es la muestra de que estamos bajo la influencia de una inteligencia artificial, que este dominio sobre el mundo a través de un programa simula una realidad que solo cumple el objetivo de mantener a la humanidad sumergida en el miedo y la ignorancia. Es como que si el sistema de todo lo que hay le conviniera que no hubiese ninguna inquietud hacia el despertar de la conciencia, hacia la revolución de las formas en que vivimos, la relación hacia el mundo, hacia el universo, hacia otros seres humanos, hacia otros seres vivos, etc. El materialismo y la ciencia han sido capaces de sembrar ateísmo, ignorancia, miedo y una dominación que adormece a las masas y las hunde en destrucción en un mundo simulado y aparente, pues eso es lo que le conviene al estado de sueño, a la humanidad, al estado de cosas que nos quieren imponer las clases dominadoras de todo el mundo. El ciberespacio no está vacío, sino que al contrario está poblado por otros universos que en forma paralela o simultánea están junto al nuestro, que tiene pues el mundo de las apariencias físicas. Y de repente también tenemos en esta otra película la misma teoría, solo con diferente enfoque, en el cual nos habla siempre de un mundo paralelo o de muchos universos paralelos que están continuos al nuestro y en donde existen todo tipo de debates, todo tipo de contrasentidos, lo cual pues es altamente simbólico. Existe una mezcla interesante donde se mezclan, como redundantemente podemos decir, se mezcla el hermetismo. El principal elemento es que todo es mente, o sea, todo reside en la mente del ser humano. Los navegantes de los otros universos o de las otras dimensiones son seres especiales que dominan el arte bajo ciertas circunstancias, es decir, cada quien ha logrado dominar el viajar o ser transportado en otras dimensiones, pero bajo ciertas situaciones o controles que necesita desarrollar de manera pues adecuada. Los rituales, la magia, mezclado con ciencia y con poderes sobrenaturales, que pareciera que es otra tónica, la repercusión de que lo que hacemos en un universo pues repercute en todos los demás, es decir, en todos los planos de la conciencia. La presencia de un hechicero cuyo poder depende de la capacidad de dominar la mente de los demás, sobre todo, ¿verdad? Y luego los portales dimensionales que están en los lugares más insospechados, que ya es una idea pues que viene repitiéndose en otras obras también.
Si bien en esta película El Quinto Elemento a muchos no convenció por el, el tono un tanto burlesco que tenía la película, pero en el fondo hay muchas ideas que sí impactaron y que vale la pena que las retomemos. En el argumento de la película se habla de que durante la civilización egipcia, seres extraterrestres que fueron considerados dioses, trajeron al mundo unas piedras cuyo manejo mágico siempre iba a ser determinante en el combate con las fuerzas oscuras. Para rescatar estas piedras, porque el planeta luego iba a estar en el futuro en peligro, es necesario un elegido que trabaje en equipo con un sacerdote, con un monje y con las fuerzas militares más importantes del planeta. Cada 5.000 años se abre una puerta entre dos dimensiones. En una dimensión existe el universo y la vida, y en la otra el elemento que no está hecho ni de tierra, ni de fuego, ni de aire, ni de agua, sino que es una antienergía, que es el quinto elemento. El quinto elemento es el resultado de la relación entre los hombres, es decir, la fuerza maravillosa del amor, capaz de rebasar la energía física hasta convertirse en una verdadera fuerza transdimensional capaz de vencer las piedras, el poder que querían ejecutar las fuerzas oscuras en contra del planeta para poder eliminarlo completamente. La recuperación de estas piedras entonces cierran el portal dimensional con la fuerza de los 4 elementos, más la fuerza del amor que es capaz de superar todos los poderes del mal. Como ven, la película tenía un mensaje que, aunque no fue quizás tomado muy en serio por algunos de la crítica, pero tenía cierta trascendencia, tenía cierto peso, cierto valor en la mente de nosotros los seres humanos. Existen símbolos como las piedras místicas, igual que Harry Potter con la piedra filosofal. Aquí aparecen unas piedras místicas. Las fuerzas oscuras o las fuerzas del mal que siempre combaten para adueñarse y llenar de oscuridad a todo nuestro planeta. Un sacerdote, es decir, una persona que sabe de lo oculto, que sabe del lenguaje sagrado, que sabe interpretar, que conoce al menos en teoría, lo que los dioses alguna vez han enseñado al planeta, etc. Hay la presencia de un guerrero elegido y un ser supremo, ¿verdad? Que en este caso aparece una mujer pelirroja hablando un idioma pues no conocido y que es protagonista para poder vencer a las fuerzas oscuras. Se menciona como fuerzas cósmicas al agujero negro que iba a destruir al planeta, la vida en el futuro del planeta, la teoría de que los seres superiores o supremos o dioses son en realidad extraterrestres, y es una película de 1997, casi muy cerca de la película de Matrix. Esta otra saga es muy interesante, si bien es cierto, algunas tal vez no fueron no consideradas tan exitosas, ni tampoco las tomaron muy en serio, pero no deja de tener importancia porque igual presentan elementos muy importantes, muy interesantes. Tenemos, por ejemplo, Indiana Jones y la Última Cruzada, Indiana Jones y el Templo de Maldición, Indiana Jones y la Búsqueda del Arca Perdida,
y luego Indiana Jones y la Calavera de Cristal. En todas estas películas, los artefactos trascendentes, importantes, de relevancia religiosa, está en La Última Cruzada y en La Búsqueda del Arca Perdida, donde se retoma pues la búsqueda del Santo Grial y también del Arca de la Alianza, cuyos poderes sin límites pueden caer en manos peligrosas en contra pues de las fuerzas del bien. En la película El Templo de Maldición, ahí hay un mensaje muy interesante en donde en primer lugar hay unas piedras mágicas que han sido robadas, que le han sido quitadas a una aldea y que eran utilizadas en contra por las fuerzas siniestras. También estas fuerzas siniestras tenían atrapados a los niños de la aldea. Un mensaje claro de que los que usan y mal las fuerzas de la naturaleza van a ser muy peligrosa la vida de los niños en el planeta. Un mensaje muy interesante que hay que saberlo discutir. Hay para más, desde luego, pero es lo que podemos afirmar brevemente, ya que en esta presentación, como repito, no pretendemos agotar el tema, sino más bien abonar a la discusión, al análisis que debemos de hacer de estas representaciones. Y como repito, pues los objetos y símbolos ahí están, que son el Arca de la Alianza, el Santo Grial, la Calavera de Cristal, que en realidad es una clara alusión a toda la gran cantidad de artefactos extraterrestres que se encuentran en nuestro planeta. El Templo de Maldición con los poderes ocultos y la magia negra, la diosa Kali en India. La magia, el ocultismo, el esoterismo, la hechicería, la presencia de los nazis para apoderarse de estos objetos. El bien y el mal siempre en combate, la guerra entre la lógica y la ciencia versus la leyenda y la ficción. La velada denuncia de que los Estados Unidos y otros países poseen en secreto y de manera oculta al público artefactos cuyos poderes podrían caer en manos de aquellos que quieren destruir a la humanidad. O sea, hay una denuncia por ahí que no podemos dejar de ver en estas películas. No podemos dejar de tratar un poco, aunque hay más películas, hay más videos, apenas quizás hemos visto unas cuantas, porque sería largo dedicarnos exclusivamente al análisis de todos los videos y de todas las películas, pero hay elementos que vale la pena que los veamos, que los sepamos también reconocer, porque la idea no es que invitemos a todo el mundo a ver películas, porque la realidad, creo yo, que nos da sobrados elementos para poder aprender de nuestra propia vida, de nuestra propia historia, y eso es lo que pretendemos en esta otra parte. En primer lugar, para Aristóteles y Platón, el asombro es el origen de la filosofía y también implica la manera sorprendente de enfrentarse a los hechos inesperados. Esto último, los hechos inesperados, son el gatillo disparador hacia la investigación que debemos de hacer los seres humanos. Porque algunos le llamarán que es magia. Magia le llamamos a lo que no es comprensible a través de los sentidos. Pero a través del proceso inteligente de asombrarnos y descubrir sus elementos y a tratar de reproducir un fenómeno hasta poder comprender qué es lo que lo causa, esa es la diferencia
que andamos buscando, que tenga la mente humana. Tomar conciencia de los fenómenos que suceden cada día, encontrar algo nuevo en el mundo que impulsa a ver la realidad y preguntarse por ella, querer conocer más, querer explorar, querer encontrar una explicación científica válida para todo aquello que nos resulta incomprensible. Una cosa muy interesante es la postura de Sócrates, que la armonía entre la verdad y el conocer y también hacer el bien deben de estar integrados. Para Sócrates, la verdad se identifica con el bien moral. Esto significa que quien conozca la verdad no podrá menos que practicar el bien. Saber y virtud coinciden, por lo tanto, quien conoce lo recto, lo honesto, actuará con rectitud, y el que hace el mal, pues es por ignorancia, por falta de un verdadero conocimiento. Es interesante también que en el plano científico actualmente hay muchos avances y podemos apelar un poco a la historia y también a los descubrimientos modernos y al papel influyente que estos grandes científicos han tenido en el estudio de la realidad, la riqueza que han aportado a la discusión y también estos conocimientos definitivamente nos ayudan y nos aportan en el análisis de todo lo que estamos viviendo actualmente. Albert Einstein dice que la imaginación es más importante que el conocimiento. Igual que Miguel Ángel, veamos la roca, pero veamos la posibilidad que encierra la roca. Veamos la obra maestra que puede estar atrapada en la roca. Y también nos dice Einstein que la crisis es necesaria para que la humanidad avance. Solo en los momentos de crisis surgen las grandes mentes. Y esto es porque la inteligencia humana sufre un impulso muy importante cuando es sometida a debates, cuando es sometida a desafíos, cuando es sometida a la solución de los problemas que se anda en su búsqueda resolver. Steve Hawking dice que el mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento. Cuando una persona cree que ya llegó al sumum de la sabiduría, del conocimiento, y de que ya no le queda más oportunidad de aprender, está estancado. Es decir, que entre más conocimiento tenemos, más búsquedas tenemos que seguir haciendo en nuestra vida, porque una vez nos detenemos, hay un estancamiento del cual ya no vamos a salir. Y eso es lo que le ha pasado a muchas personas. Y en las películas se rescata la idea de que todos los personajes que aparecen en estas películas como héroes, como elegidos, como guías, son personas que tienen cierta formación o que tienen ciertos dones hasta cierto punto espirituales, pero lejos de confiar exclusivamente solo a eso o solo en eso, son capaces de trascender hasta buscar una verdadera explicación científica del por qué ocurren estos problemas. De manera pues que una de las ideas más positivas que podemos rescatar es que no debe de haber estancamiento en ningún sentido, ni en el científico, ni en el sociológico, ni en el social, ni en el histórico, mucho menos en los conocimientos, a pesar de ser rudimentarios, debemos de trascender, de desarrollar todavía más esos elementos y continuar avanzando. Max Planck, un premio Nobel de Física en 1918, dijo que la ciencia es incapaz de resolver los últimos misterios de la naturaleza porque en el último análisis nosotros mismos somos parte de la naturaleza, es decir, somos parte del misterio que tratamos de resolver. Y esta es una de las mejores frases con las que podemos
ilustrar este aprendizaje maravilloso. Nosotros no tenemos todas las respuestas de nuestros propios enigmas, de nuestros propios misterios. Isaac Newton, un gran físico también de todos los tiempos, dijo que lo que conocemos es una gota y lo que no conocemos es un océano. De manera pues que este es otro aporte a decir, no debemos de estancarnos, no debemos de creer que ya lo sabemos todo, no debemos de creer que estamos en el último peldaño del conocimiento, porque estaremos estancados y nosotros mismos nos estaremos quitando la posibilidad de más aprendizaje. El maestro Samael, cuando habla del anticristo en el año 75, en la obra La Gran Rebelión, dijo algo que después lo vimos en Matrix casi 24 o 25 años después. El anticristo ha elaborado el programa con el que se programan los robots humanoides de estos tiempos decadentes. Hacer estas aclaraciones, poner énfasis de lo que estoy diciendo resulta espantosamente difícil por estar fuera de programa. Ningún humanoide robot podría admitir cosas que están fuera del programa. Es tan grave esta cuestión y tan tremendamente estancadas las maneras de pensar de las mentes que en modo alguno un robot humanoide cualquiera sospecharía ni remotamente que el programa no sirve, pues él ha sido arreglado de acuerdo con el programa y dudar del mismo le parecería una herejía, algo incongruente y absurdo. Es creer en el mismo sistema que nos quiere tener adormecidos, tal como lo menciona en la película Matrix. Hemos estudiado este tema con varias conferencias del venerable maestro Samael Aumbeor. Invitaríamos a todos a tomarse un poco el tiempo para hacer estos análisis. Posiblemente tengamos luego más preguntas que respuestas, pero el esfuerzo está hecho. Lo que pretendemos no es dar respuestas categóricas, sino iniciar un análisis, estimular el estudio y, como lo dijo San Pablo al inicio de nuestra presentación, hay que examinarlo todo y retener lo bueno. No hay que quedarnos con las conclusiones, sino más bien con el desafío de continuar aprendiendo, escudriñando y sacando nuevas conclusiones. Pasen muy buenos días. Esta fue una presentación de la filial Anael. Paz inverencial.